Hay lugares en México donde el silencio no significa paz. Significa advertencia. Caminos que no aparecen en los mapas, casas donde nadie se atreve a rezar, cerros que escuchan cuando alguien pronuncia su nombre en voz alta. Historias que no se cuentan en voz alta, no porque no sean reales, sino porque quienes las vivieron aprendieron que recordarlas es volver a llamar a aquello que respondió una vez. Esta noche no estás a salvo por estar del otro lado de la pantalla, porque lo que vas a escuchar no son simples relatos. Son testimonios. Voces de personas comunes que, por curiosidad, necesidad o simple error, cruzaron una línea invisible y regresaron distintos. Algunos volvieron con miedo. Otros con culpa. Y algunos, nunca terminaron de regresar. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Y recuerda una sola cosa mientras escuchas estas historias. Hay lugares que observan. Hay lugares que escuchan. Y hay lugares que jamás olvidan a quien se atreve a mirarlos de frente. Lo que me respondió desde el cerro. Nunca creí en las historias que se cuentan en los pueblos pequeños. Crecí escuchando a mi abuela decir que hay lugares donde no se debe caminar de noche, cerros que contestan si les hablas, y caminos que, si los recorres después de cierta hora, ya no te dejan volver igual. Siempre pensé que eran cuentos para asustar niños, hasta que regresé a San Jerónimo. San Jerónimo es un pueblo perdido entre cerros del centro de México, de esos donde la neblina aparece sin avisar y las calles se quedan en silencio apenas oscurece. Volví después de más de 10 años, tras la muerte de mi abuela. Me dejó su casa, vieja, húmeda y llena de recuerdos que olían a copal y tierra mojada. La primera noche todo fue normal. El canto de los grillos, el viento golpeando las láminas, la sensación incómoda de dormir solo en una casa que cruje como si respirara. Pero la segunda noche, escuché algo. Un susurro. Venía del cerro que queda detrás del pueblo, el cerro del silencio, como le dicen aquí. No era una voz clara, más bien un murmullo largo, como si alguien arrastrara palabras que no terminaban de formarse. Pensé que era el viento. Quise convencerme de eso. Al día siguiente pregunté en la tienda si alguien más había escuchado ruidos del cerro por la noche. La señora dejó de acomodar las botellas y me miró fijamente. ¿El cerro te habló?, preguntó en voz baja. Me reí nervioso. Ella no. Si te llama, continuó, no le respondas. Y mucho menos subas. Esa noche intenté dormir temprano. Cerré ventanas, puse música en el teléfono, me tapé los oídos. Aún así, a las 2:13 de la madrugada, el murmullo volvió. Esta vez era más claro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando entendí que decía mi nombre. Mi nombre completo. No sé por qué hice lo que hice. Tal vez fue la curiosidad, tal vez algo más. Me levanté, abrí la puerta y salí al patio. El aire estaba helado y la neblina cubría todo. El cerro apenas se distinguía como una sombra enorme. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nunca debí hacerlo. El silencio se rompió con una respuesta que no venía de un solo punto, sino de todos lados. Tú me llamaste primero, las piernas me temblaron. Quise correr, pero algo dentro de mí se sintió atraído. Como si esa voz me conociera desde siempre. Sin darme cuenta, empecé a caminar hacia el sendero que subía al cerro. Cada paso se sentía más pesado. Los sonidos del pueblo desaparecieron. Solo quedaban mis respiraciones y ese murmullo constante, ahora más cercano. El camino parecía cambiar, alargarse, retorcerse. Las piedras crujían como huesos bajo mis pies. Entonces lo vi. Entre los árboles, figuras humanas, paradas, inmóviles. No tenían rostro. Solo sombras con forma de gente. Al pasar junto a ellas, sentí como algo me rozaba el brazo, como dedos fríos, demasiados dedos. Ellos también respondieron, susurró la voz. Todos respondieron. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Llegué a un claro donde había un círculo de piedras negras. En el centro, una figura más alta que las demás, con un cuerpo deformado y una cabeza que parecía girar lentamente hacia mí.
Cuando habló, su voz ya no era un susurro. Era un coro. San Jerónimo nos alimenta. El cerro escucha. El cerro devuelve. Sentí un dolor terrible en la cabeza, como si alguien estuviera arrancando recuerdos de mi mente. Vi imágenes que no eran mías. Personas subiendo el cerro, algunas llorando, otras riendo, todas desapareciendo. Comprendí la verdad demasiado tarde. El cerro no mata. El cerro cambia. Desperté al amanecer, tirado frente a la casa de mi abuela. El pueblo seguía igual. Demasiado igual. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que entré al baño y me miré al espejo. Mis ojos no reflejaban la luz como antes. Desde esa noche, escucho cosas que nadie más oye. Sé cuando alguien va a morir. Sé quién no debe caminar solo. Y, a veces, cuando el viento sopla desde el cerro, mi boca se mueve sola y susurra nombres que jamás he pronunciado conscientemente. La gente del pueblo me evita ahora. Dicen que cambié. Dicen que hablo dormido. Dicen que mi voz ya no es solo mía. Anoche, mientras caminaba por la calle principal, vi a un forastero. Me miró curioso, como yo miraba antes el cerro. Y sin querer, sin poder evitarlo, le sonreí y le dije: si escuchas que te llaman, no respondas. Pero el cerro ya lo había escuchado. Y esta vez, sé que alguien más va a contestar. La casa donde no se reza. La casa estaba abandonada desde antes de que yo naciera. En el pueblo decían que nadie duraba más de una semana ahí dentro, pero nadie explicaba por qué. Solo repetían una frase que siempre me pareció absurda: en esa casa no se reza. Cuando acepté el trabajo de cuidarla por las noches, pensé que exageraban. Me ofrecieron buen dinero, y yo lo necesitaba. Era una construcción vieja, de adobe agrietado, con un patio central y una cruz tirada boca abajo junto a la entrada. Desde el primer momento sentí que el aire pesaba más adentro, como si respirar costara un poco más. La primera noche fue inquietante, pero soportable. Ruidos en las paredes, pasos en el techo, golpes secos que venían del fondo. Pensé en animales. Pensé en madera vieja. Pensé cualquier cosa menos en lo que realmente era. La segunda noche encontré marcas en el piso del patio. Parecían arrastrones, como si alguien hubiera sido jalado hacia el centro desde todas las habitaciones. En las paredes aparecieron palabras escritas con algo oscuro y seco. No entendía el idioma, pero reconocía las letras, eran oraciones al revés. Recordé entonces lo que decían: en esa casa no se reza. Aún así, cuando los ruidos comenzaron de nuevo, me persigné. Apenas terminé el gesto, todas las puertas se cerraron de golpe. El aire se volvió helado. Desde el techo empezó a caer polvo, y una voz grave, profunda, habló desde el centro del patio. Aquí no. Sentí como algo invisible me rodeaba el cuello. No apretaba, solo advertía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer, escuchando rezos susurrados desde las paredes, rezos que no pedían perdón, sino permiso. La tercera noche fue peor. Soñé que la casa respiraba. Que cada habitación era un pulmón negro inflándose lentamente. Al despertar, tenía tierra bajo las uñas y la boca llena de sangre cerca. Las paredes ya no tenían palabras, ahora tenían rostros. Rostros hundidos en el adobe, con bocas abiertas que repetían mi nombre. Intenté salir, pero la puerta no daba a la calle. Daba al mismo patio. Cada salida llevaba al centro. Desesperado, comencé a rezar en voz alta. Fue entonces cuando la casa gritó. No fue un sonido, fue una vibración que me atravesó los huesos. Las paredes se abrieron como carne mojada, y de ellas salieron figuras humanas incompletas, sin ojos, sin manos, con rosarios incrustados en la piel. Aquí, dijeron, se viene a escuchar, no a pedir. Desperté días después en la clínica del pueblo. Me encontraron tirado fuera de la casa, inconsciente. La casa había sido sellada con tablas y cruces. Nunca volví a rezar ahí. Pero algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho como la casa respira, y sé que todavía me espera. Kilómetro 47.
Hay un tramo de carretera en el norte de México que no aparece en los mapas. Los choferes lo conocen como el kilómetro 47, aunque nadie sabe exactamente dónde empieza ni dónde termina. Yo lo crucé una vez. Era de madrugada, manejaba solo, y el cansancio me hacía ver luces donde no había. La radio se llenó de estática justo cuando pasé un letrero oxidado que decía simplemente 47. El tiempo se volvió extraño. El reloj marcaba las 2:17 y no avanzaba. La carretera parecía alargarse, repetirse. Los mismos baches. Los mismos postes. Los mismos árboles torcidos. Entonces vi a la primera persona. Estaba parada a la orilla, vestida de blanco, con la cabeza agachada. Frené por instinto. Cuando bajé el vidrio para preguntarle si necesitaba ayuda, levantó el rostro, o lo que quedaba de él. No tenía ojos. Solo cavidades negras que parecían no terminar nunca. Ya casi llegas, me dijo. Arranqué sin mirar atrás. El corazón me golpeaba el pecho. A los pocos metros, la radio volvió a encenderse. No era música. Eran voces. Decenas. Todas hablando al mismo tiempo. No te detengas. No mires los espejos. No recuerdes. Miré el retrovisor. La carretera estaba llena de gente caminando detrás de mi coche. Algunos no tenían piernas. Otros estaban arrastrados por sombras largas. Todos sonreían. El auto comenzó a fallar. El motor tosía. Las luces se apagaron. Justo cuando pensé que todo había terminado, vi una gasolinera iluminada. Entré desesperado. El empleado me miró en silencio. Tenía la piel pálida, demasiado pálida. No apague el motor, me dijo. Nunca lo apague aquí. ¿Dónde estoy? Pregunté. Entre los que siguieron y los que nunca salieron. Las figuras comenzaron a rodear el lugar. Golpeaban el coche. Dejaban marcas negras en el vidrio. Si apaga el motor, susurró el empleado, se queda. No sé cómo, pero el coche volvió a responder. Salí de ahí sin mirar atrás. Cuando vi un letrero real, con otro número, el reloj avanzó de golpe. Eran las 6 de la mañana. Desde entonces, evito manejar de noche. Porque algunas veces, al encender la radio, escucho una voz conocida que dice, kilómetro 47, te está esperando. Si llegaste hasta aquí, tal vez pienses que solo fueron historias, relatos para asustar, ficción nacida del miedo colectivo. Pero en muchos pueblos de México, estas advertencias no se escriben en libros, se susurran. Se transmiten de generación en generación como reglas no dichas. No caminar de noche, no responder cuando alguien te llama desde lejos, no seguir voces en el cerro, no detenerte donde el tiempo parece fallar. Porque el verdadero terror no siempre se manifiesta con gritos o apariciones. A veces se presenta como una invitación. Una curiosidad. Una voz que parece conocerte. Y cuando aceptas escucharla, algo te escucha de vuelta. Tal vez ahora mires a tu alrededor con más atención. Tal vez esta noche te cueste un poco más dormir. Si eso pasa, no es casualidad. Significa que estas historias hicieron lo que siempre hacen. Recordarte que no todo lo desconocido está muerto, y que hay cosas que prefieren permanecer en la oscuridad. Gracias por escuchar. Y recuerda, si alguna vez el silencio te responde, no contestes.